Solo 2 veces al año, en los equinoccios de primavera y otoño, los rayos del sol atraviesan el corredor del Dolmen de Viera y llegan hasta la cámara sepulcral. Es un fenómeno de gran belleza que se puede observar en buena parte de los monumentos megalíticos, porque aquellos que los construyeron hace ya miles de años lo hicieron con una intención y una mirada. El Dolmen de Viera forma parte del conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera, en Málaga. Además del de Viera, lo forman el Romeral y Menga, el dolmen más antiguo de todos, y un paisaje especial que nos permite descubrir la relación que tenían aquellos primeros arquitectos con la naturaleza y con su entorno. El próximo mes de julio sabremos si Dólmenes de Antequera empieza a formar parte de la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad. Hasta entonces, podemos empezar a conocerlos aquí, en Crónicas, en un documental producido en ultra alta definición, en 4K. Un dolmen es una tumba común, una tumba para los muertos, aunque puede servir a veces para otras cosas. Pero es comunal, sirve el propósito para todo el clan. En el Mesolítico, desde unos 10.000 años hasta 5.000 años antes de Cristo, la gente seguía siendo cazadora y recolectora, así que llegaban a un valle y buscaban los frutos y las cosas comestibles. Y cuando habían agotado los recursos del valle, tenían que seguir hacia otro sitio. Así que si moría alguien, había poco que pudieran hacer, excepto tal vez poner el cuerpo en una cueva. Después, unos 5.000 años antes de Cristo, la gente aprendió la agricultura y ello le permitió asentarse en un lugar y cultivar la tierra. Entonces, se hizo posible hacer algo más adecuado para los muertos. Y por toda Europa, por todo el Mediterráneo y todo el norte de África, sorprendentemente, todos los clanes decidieron hacer lo mismo. Es decir, construir tumbas comunes en las que metían los cuerpos de mucha gente. En Menga tenemos un monumento megalítico gigante. Hay 24 losas verticales y 5 losas de techo, con un total de 850 toneladas de peso. Una de las losas del techo, ella sola, pesa 150 toneladas. Y es increíble que los constructores de este monumento consiguieran levantarlo.
La orientación de Menga prueba ser noreste. Noreste no parece muy emocionante, pero para un arqueoastrónomo es realmente sorprendente. Menga es el único dolmen que he medido de 3000 que tiene orientación noreste. Viera es muy extraña. Tiene un corredor muy largo, pero que lleva a una cámara muy pequeña. Y solo conozco otro dolmen de este tipo. Es bastante extraordinario encontrar una cultura que construya a una escala enorme un dolmen de este tipo, que es prácticamente desconocido. Está orientado hacia el este. Podría ser que los vientos vinieran del oeste. Puede ser que hubiera una montaña sagrada al este, pero es mucho más probable que siguiera el patrón normal de los dólmenes en Europa y el Mediterráneo, con orientación al sol ascendente, igual que las iglesias cristianas están orientadas al sol ascendente. El Romeral es una tumba de tipo Tolos, así que tiene una entrada larga hasta que se llega a una cámara enorme, a veces conocida como la cámara de la falsa cúpula, con forma de colmena de abejas. El Romeral está orientado como hacia el oeste del sur, con una orientación de 199 grados del norte. Esto es muy poco usual, bastante raro, pero no desconocido. Desde su domicilio en Cambridge, el viejo profesor Michael Hoskin, ya jubilado, sigue recordando sus múltiples viajes para estudiar cientos de monumentos prehistóricos. Es uno de los pioneros de la arqueoastronomía, disciplina que estudia las orientaciones astrales de monumentos de la prehistoria y la antigüedad. Sus trabajos han obtenido el reconocimiento dentro y fuera del Reino Unido. Durante años también buscó en la mirada de los tres dólmenes y en el cielo de Antequera, y sus aportaciones han abierto la puerta a nuevas investigaciones. En 2005, cuando tuvimos aquí en el recinto al profesor Michael Hoskin, en donde nos presentó su investigación y sus conclusiones respecto de estos dos monumentos, precisamente le preguntaba por esa excepcionalidad de la orientación del Tolos del Romeral hacia el sur. ¿Cómo se justificaba esa orientación tan rara, tan excepcional? Él me dijo que no lo tenía muy claro, que él había investigado la ubicación de una estrella en el momento de la construcción del monumento, pero que realmente no era concluyente su trabajo, su investigación al respecto. Le pregunté que si conocía esa sierra que se interponía entre el eje, el Tolos y esa orientación sur. Me dijo que no, y le ofrecí visitarla al día siguiente. Efectivamente, al día siguiente, a las 9 de la mañana, estábamos haciendo un recorrido por el Torcal, y en aquel momento me hizo un comentario y me dijo: Bartolomé, creo que el objeto de la mirada de aquellas comunidades constructoras, pastoras y artesanas de la Vega de Antequera era precisamente este lugar, que para mí lo es, para mí es mágico, y que para ellos también lo era, ¿no? También lo fue.
El Torcal de Antequera, la Sierra del Torcal. A tan solo 12 kilómetros de la ciudad, nos sorprenden sus caprichosas formas que la erosión ha ido forjando durante millones de años. Un paraje natural de casi 12 kilómetros cuadrados. Arcos, mesas, callejones, cuevas, tornillos. Estas rocas, que tienen su origen en los fondos marinos durante el periodo Jurásico, nos sacan de la realidad y nos obligan a viajar en el tiempo. Un asombroso ejemplo de paisaje kárstico, una lección de geología. La Cueva del Toro es la única cavidad que se conserva en estos momentos en esta área de la Sierra del Torcal. La importancia radica, además de en este hecho, en que es el espacio seleccionado por las primeras comunidades pastoras, agricultoras y artesanas que se desarrollan en las tierras de Antequera en torno a hace unos 7.400 años. Estos primeros momentos definen esa unidad familiar donde en la parte interna de la cavidad no solo desarrollan su vida cotidiana, es decir, la vida de tipo doméstico, sino también como el espacio donde estabulan o encierran al ganado, de tal manera que se establece una cohabitación entre las personas, entre los humanos y lo que son sus animales. La ocupación se plantea de manera estacional o periódica, probablemente coincidiendo con los ritmos de movimiento del ganado. Después de un momento de abandono que se calcula en unos 500 años, vuelve a existir otra fase de ocupación de gran importancia de hace unos 6.300, 6.400 años, cuyo final vendrá marcado por un cambio estructural muy importante, derivado probablemente de un movimiento sísmico de gran envergadura que se da en toda la región. Bajo estos bloques apareció un depósito muy especial formado por la parte superior de un cráneo humano, una mandíbula, 2 vasos completos y 2 fragmentos cerámicos. Esta cerámica, por sus características de decoración y técnica de fabricación, responden a lo que es típico de las poblaciones que ocupan la cueva en el primer momento, es decir, hace unos 7.400 años, y que en contexto histórico se denomina como Neolítico Antiguo. Entre los hallazgos más importantes, restos de la parte superior de un cráneo que ha sido manipulado, transformado, tallado y convertido en un cráneo copa. Este hecho lo que nos habla es de una sociedad con un profundo sentido ritual que se asocia a otro tipo de manifestaciones, como puede ser la Venus del Torcal. En el caso de las poblaciones que van a ocupar la cueva posteriormente, tras un hiatus de 500 años, es decir, en torno a 6.300 años, lo que nos encontramos es una sociedad más estable y donde las artesanías se van a centrar fundamentalmente en la producción cerámica. Incluso se han encontrado restos de un taller cerámico y a la textilería, que nos habla del trabajo de la lana y el trabajo de las fibras vegetales, lo que ya nos señala una sociedad perfectamente estructurada. Una sociedad que, por lo que podemos saber en estos momentos, va a ser el sustrato de las que van a construir los dólmenes de Antequera en la depresión de Antequera. Entre las piezas más significativas identificadas en la Cueva del Toro, correspondiente al Neolítico Antiguo, esta imagen que representa una Venus, una representación femenina que supone la abstracción, un proceso de síntesis de lo que es el mundo ideológico de estas comunidades con el entorno. En este caso, dadas las características de las nuevas canaladuras que se identifican con el mismo número que tiene un monumento muy particular de la Sierra del Torcal, que es el Tornillo, lo que viene a marcar no es otra cosa sino
el proceso de simbiosis entre una comunidad y su entorno. Es la primera evidencia de un mundo de carácter simbólico y de carácter más allá de lo cotidiano, que va a suponer en esencia el sustrato de ese mundo de tipo ideológico que vamos a encontrarnos en el Neolítico antiguo, en el Neolítico final y sobre todo ya en el mundo del megalitismo. Los constructores de Menga son las primeras comunidades agrarias de estas fértiles tierras. En su entorno se han identificado un número considerable de pequeños asentamientos. Estos recintos son, para quienes los construyen, algo más que un lugar donde enterrar a sus muertos. Se convierten en todo un símbolo de la cohesión del grupo, con un fuerte carácter ideológico. Una forma, también, de apropiación del territorio. Y lo que fundamentalmente uno hace cuando se encuentra en un lugar como este es analizar el paisaje y la orientación de los monumentos. Es decir, ver cómo esos monumentos, por su ubicación y por su orientación, se relacionan con el entorno que les rodea. Por entorno tenemos que considerar no solo el propio paisaje terrestre, sino también el paisaje celeste, ¿no? Lo que podríamos llamar el celaje. Esa relación es muy íntima en toda la antigüedad y para ellos podía ser tan importante que el sol saliera en el eje principal de un dolmen como que en esa dirección se encontrara una montaña singular. Pues bien, nos encontramos con 3 monumentos megalíticos construidos en un periodo de alrededor de 1000 años, uno después de otro, primero Menga, luego Viera y finalmente el Romeral, y cada uno de ellos, a su manera, muestra esa relación íntima entre astronomía y paisaje que comentaba con anterioridad. Dentro de la cámara, si miramos hacia afuera, vemos la montaña de la Peña de los Enamorados. Y esta montaña era un lugar importante en el Neolítico. Lo que es sorprendente es que parece un hombre gigante durmiendo, la cabeza de un gigante. Es muy extraordinario porque incluso en nuestra época científica, todo el tiempo que se pasa en Antequera, tienes la sensación de que este hombre gigante te está mirando. La silueta de un hombre tumbado, para otros de una mujer. La realidad es que en todas las épocas, el sugerente perfil de la peña, que se puede observar desde muchos lugares, ha sido motivo de numerosas leyendas e historias que, reales o no, han pasado de generación en generación. La más difundida, y recogida por algunos viajeros y escritores en sus libros, se remonta al siglo XV y a un leitmotiv que se repite: el imposible amor entre una princesa mora y un joven caballero cristiano. Cuentan que, perseguidos y sin poder escapar, se arrojaron juntos al vacío desde lo más alto de la peña. En la peña tenemos ocupación desde el periodo neolítico, en la zona norte de la peña, pero luego en la zona sur hay asentamientos que están constatados de la edad del cobre y de la edad del bronce. Luego también en la zona sur se excavó una necrópolis romana con varias decenas de tumbas. Hay una zona de ocupación medieval en la parte alta de la peña y también ha habido mucha actividad de cantería. Es decir, que es una montaña que en sí tiene una historia muy larga que se refleja en todos los vestigios arqueológicos que tiene desde el periodo neolítico hasta la actualidad. Cuando el dolmen de Menga se orienta hacia aquí, pues eso nos invita a investigar si hay alguna razón para esta anómala orientación. Y la razón, hipotéticamente, podría ser que en este lugar había un espacio de actividad significativo antes de que se construyese el monumento megalítico, antes de que se construyese Menga. ¿Qué actividad podía haber aquí? Pues a la vista de que tenemos un abrigo con arte rupestre y que los abrigos con arte rupestre muy a menudo actúan como santuarios y espacios relacionados con la
la religión y la cosmovisión, pues quizás había aquí un espacio pues de reunión relacionado con las creencias religiosas del periodo neolítico. Los abrigos con arte rupestre en muchas ocasiones se han equiparado a lugares rituales, con un elemento cultural, un elemento religioso. Y en este abrigo en particular hay una serie de motivos serpentiformes, antropomorfos, que vienen a coincidir con elementos que son bastante frecuentes en el arte megalítico. Esto casa muy bien con la relación que pueda tener este abrigo con el conjunto dolménico de Antequera, en particular con el dolmen de Menga, con el que tiene una relación visual directa. El sitio donde nos encontramos ahora es Piedras Blancas, que es un sector arqueológico importante del complejo de la Peña de los Enamorados. Se encuentra en la zona norte de la Peña. Se trata de un sector de la Peña de los Enamorados que pensamos tiene una importante actividad en el periodo neolítico final. Estas son las conclusiones a las que hemos llegado a partir de un estudio arqueológico del material de superficie y después de una serie de investigaciones de diverso tipo, geoarqueología y prospección geofísica. Fundamentalmente, lo que nos interesa de este lugar es la dispersión de artefactos que encontramos en superficie, que incluye material lítico tallado, industria lítica tallada en sílex, y también herramientas de percusión y de molienda que son análogas a las que se conocen en los depósitos del dolmen de Menga y que en algunos casos pensamos tienen que ver con el trabajo de cantería. Bueno, pues aquí en el sitio de Piedras Blancas, en superficie, se ha encontrado gran cantidad de industria lítica, tallada y pulimentada, muy variada. Que, por ejemplo, la que tengo en la mano pues es un martillo, posiblemente un martillo minero, aunque también hay hachas, y son rocas duras, muy duras. Esta, por ejemplo, es una ofita, es una roca subvolcánica, que es local, viene de aquí, de detrás de la Peña de los Enamorados. Sin embargo, hay otras, como son las peridotitas, muy similares a estas, que vienen de la zona de Ronda o de Caratraca. Los siles les pasa exactamente igual. Hay siles que vienen de la parte de Málaga y otros que vienen pues, de aquí, de la parte de la cuenca de Granada. De algún modo nos está diciendo cómo viajan esta gente y una vez más que esto pues, es un sitio de paso, un sitio natural que une la cuenca de Antequera con la cuenca de Granada y así por toda la Bética. Desde este lugar podemos apreciar muy bien la significación que tiene este espacio como lugar estratégico desde un punto de vista territorial y geográfico más amplio, porque nos encontramos en un auténtico cruce de caminos. Es decir, este espacio tiene una significación y un interés desde el punto de vista de su conexión con distintas regiones de toda Andalucía. Y pensamos que eso también tiene probablemente una significación en la actividad que vemos aquí en el sitio de Piedras Blancas y su conexión visual con los dólmenes de Antequera. Es más, probablemente el hecho de que, bueno, el más extraordinario monumento megalítico de la península ibérica o del sur de la península ibérica se construyese precisamente aquí, tiene que ver con esa importancia estratégica que tiene este territorio. Este es el dolmen más grande del mundo y el que mejor conservado está. Y hay piedra que la han cubicado y le calculan un peso de 180 toneladas y ha sido transportada de 8 kilómetros hace 5.000 años. En 1978, José Salas recibía así a los visitantes. Era su particular visión de este dolmen y su historia. Traían los techos, rodándolos con troncos, los colocaban y luego desocupaban la tierra y hacían una colina, que es lo que tiene encima, artificial, que le protegiera de las inclemencias del tiempo. Y los muertos los ponían a forma de fetos sentados en una ánfora. José trabajó como guarda de Menga entre 1943 y 1983 y recibió a muchos y algunos ilustres visitantes, entre ellos al arquitecto francés Le Corbusier. Y en aquellos tiempos las autoridades no se preocupaban de las cosas históricas y lo dejaron al intemperie y se colaban los gitanos y encendían fuego y estropearon todo.
Menga, el más antiguo de los dólmenes de Antequera, tiene también una larga biografía. Existen pocos monumentos megalíticos en el continente europeo que hayan estado en uso de manera casi ininterrumpida desde su construcción hasta nuestros días. Hoy ya como lugar para los visitantes y la investigación del pasado, pero durante cientos de años Menga ha sido el espejo en el que se ha reflejado toda la prehistoria y la historia de la región de Antequera. Tenemos datos que muestran que tanto Menga como el dolmen de Viera, que se encuentra a su lado, eran utilizados en la edad del cobre, en la edad del bronce, en la edad del hierro, en la antigüedad y en el medievo. Aquí, justo en el sitio donde nos encontramos, hace unos años se excavaron dos tumbas de inhumación individuales con dos individuos que por datación radiocarbónica hemos fechado en la segunda mitad del primer milenio después de Cristo, es decir, en plena Edad Media. Aunque estos individuos carecían de ajuar funerario, la forma en que estaban dispuestos sus cuerpos nos hace pensar que fueron enterrados de forma deliberada aquí en el atrio del dolmen de Menga, precisamente porque el dolmen de Menga tenía una significación ideológica o simbólica especial para estas personas. Dado que en esa época esto se encontraba en las afueras de la ciudad medieval de Antequera, es posible que se tratara de un eremitorio o de un lugar donde vivían algunos hombres santos relacionados con la religión de la época, las religiones de la época. Realmente solo, diríamos, a partir del siglo XV, con el proceso de la conquista castellana y la ulterior cristianización de esta región, pues posiblemente ya los dólmenes pierden esa significación religiosa y funeraria que habían tenido desde sus orígenes. Pero aún así siguen siendo conocidos. La primera referencia documentada hasta este momento son unas actas capitulares de 1580, en la que expresamente se menciona una serie de actuaciones a realizar en el entorno de Menga, una serie de cerramientos y demás que la ciudad decide realizar para proteger el conjunto. Hasta el siglo XVII, hasta principios del siglo XVII, no volveremos a encontrar unas referencias concretas hacia el dolmen de Menga, hacia lo que se conoce en aquel momento como Cueva de Menga. Nos la vamos a encontrar en una de las primeras historias locales que se realizan en este periodo, debida a Alonso García de Yegros. En ella hace expresa referencia a Menga como un elemento vinculado a la fundación de la ciudad por el mítico Hércules. Pasarán una serie de años, casi un siglo, hasta que en 1679 otro religioso, en este caso un agustino, Fray Francisco de Cabrera, redacte una nueva historia local en la cual hace una referencia expresa a Menga de una forma distinta a como la realizó el canónigo anterior. Y en ella además hace referencia a otro espacio, como es el que se conocerá posteriormente como Viera, en el que la describe muy cercana a Menga. Este espacio de Viera lo relaciona con Menga y comenta que no se puede acceder por estar fuertemente cerrado. No será hasta mediados del siglo XIX cuando se realice una descripción algo más detallada de la cueva de Menga. Rafael Mitjana y Ardison, arquitecto del Ayuntamiento de Málaga, publica en 1847 su memoria sobre el templo druida hallado en las cercanías de la ciudad de Antequera. Mitjana, gran aficionado a la arqueología, se atribuirá el descubrimiento de Menga como templo druida y dolmen céltico. En sus páginas incluye descripciones y medidas, comparándolo con los más antiguos monumentos célticos de Francia e Inglaterra. La memoria de Mitjana supone un punto de inflexión en el estudio del monumento antequerano. Al llegar la primavera y ronda que bonita está, la noche es llena de estrellas, tu muralla rodeada. Antes de que Mitjana mirara con ojos de arquitecto la cueva de Menga, estos y otros parajes habían sido objeto de la mirada de muchos viajeros foráneos.
De esta España lejana y misteriosa, de costumbres ancestrales, les atraía especialmente Andalucía. Ciudades como Granada, Sevilla, Córdoba o Málaga, pero también paisajes abruptos y a menudo insólitos como Sierra Morena, el Tajo de Ronda o las cuevas de Sacromonte. Uno de aquellos viajeros ingleses, el escritor Washington Irving, llegó incluso a establecer itinerarios para recorrer toda Andalucía. En uno de ellos, entre Granada y Málaga, se detendrá también en Antequera. Desde finales del siglo XVII, España se había ido paulatinamente alejando de Europa, encerrándose en sí misma, ¿no? Y ni siquiera el reformismo de Carlos III hace que nos integremos en lo que era la Europa de aquel momento. Fue precisamente los soldados ingleses y franceses y de otras nacionalidades que vinieron a la guerra de la independencia los que empiezan a divulgar una cierta imagen de España que interesa sobre todo a británicos y a franceses, también a norteamericanos, aunque eso es un poco más tarde. Vienen a España en general, pero conforme van viniendo les sigue atrayendo más el sur, porque les parece más tradicional, más cerrado y quizá más exótico las costumbres, la forma de vivir la gente y sobre todo un paisaje completamente maravilloso, pero dormido en otra época. Se encuentran palacios, iglesias destruidas por la guerra de la independencia y por las sucesivas guerras que hay en España, y les atrae el folclore, les atrae el arte, les atrae sobre todo lo exótico, lo muy particular que ellos, quizás viviendo en Londres o en París, en grandes capitales, lo que les atrae es lo raro, ¿no? Lo diferente. No solamente viajaron hombres, sino que hubo una serie de damas intrépidas, aventureras, valientes, que se aventuraron por los caminos andaluces, y en el siglo XIX tenemos que destacar la figura de Lady Tennyson. Lady Tennyson, con respecto a Antequera, es importante porque ella vino a Antequera con un solo propósito, su propósito de encontrar el templo druida del que había oído hablar. Y es increíble que fuera la primera viajera que busca la cueva, que luego se llamó la cueva de Menga, pero que ella llama la cueva de Mengal. Llegó a Antequera y preguntó en la posada, preguntó a la gente que dónde estaba ese templo, esa cueva de la que ella había oído hablar. El alcalde no tenía idea de dónde se encontraba, pero sí le dijo que le pondría un guía y también les ofreció un folleto que en 1847 había escrito el señor Millana. Lady Luisa Tennyson hace una descripción exhaustiva del interior de la cueva. En su grupo viajaba uno de sus compañeros que hizo todas las mediciones de las piedras, todas las mediciones, las dimensiones están tomadas con gran exactitud. Incluso Lady Tennyson, una gran dibujante, hizo un dibujo de la cueva. La cueva hoy ya es un dolmen, y el lugar, el sitio de los dólmenes, un espacio formado no solamente por los 3 monumentos funerarios que aquellos primeros pobladores construyeron en este valle, sino también por los parajes naturales de la Peña y el Torcal. Todos ellos forman un conjunto arqueológico interrelacionado, un paisaje cultural que recibe año tras año a miles de visitantes. Es muy importante como en el año 1898 aparece el primer proyecto de museo en este yacimiento, que es interesante no solo por el propio ámbito de Antequera, sino porque en España hubiera sido el primer museo de prehistoria. Conocemos este proyecto por una serie de planos que había en el archivo de la Catedral de Sevilla. Se presenta discretamente como un proyecto de casa para el guarda y, sin embargo, lo que aborda es un proyecto bastante ambicioso en el que hay una sala de exposición de materiales al público, hay dos estancias para un guardia que permanezca durante 24 horas custodiando el yacimiento. Se hace un primer camino para que los coches puedan acceder, también otro camino peatonal con un atrio, todo muy cerca de Menga, porque entonces pensemos que no era el recinto que hoy conocemos,
conocemos, sino que únicamente se conocía Menga, Viera y Romeral aún no se habían descubierto, y además estaba todo rodeado de pinares, con lo cual un espacio bastante recóndito al que venía gente curiosa, ¿no? Será a principios del siglo XX cuando los hermanos Viera, Antonio y José Viera, que eran funcionarios municipales de orígenes sevillanos, de la ciudad de Dos Hermanas, pero trabajadores del Ayuntamiento de Antequera, en el Departamento de Jardinería y de Saneamiento, los que trataban de investigar el cerrete próximo a Menga. Ellos pensaban que ahí se encontraba otro dolmen. Y efectivamente, en 1903 descubrieron el llamado dolmen o la Cueva Chica. La Cueva Chica. Más tarde, los investigadores le dieron el nombre, en honor a sus descubridores, el nombre de Viera. Un par de años más tarde, en 1905, continuaban sus indagaciones en la Vega de Antequera y en el llamado Cerrillo Blanco, llevaron a cabo el mismo proceso de investigación que en Viera. Hicieron una serie de perforaciones, una serie de excavaciones a su alrededor, hasta descubrir la entrada a lo que sería el gran tolo del Romeral. Esto provocó, en ese principio del siglo, en 1906-07, la llegada de todos los investigadores del momento, fundamentalmente el profesor Gómez Moreno, con una serie de ayudantes y de colaboradores, que hicieron ese primer estudio comprensivo de la necrópolis, de los tres monumentos megalíticos. A partir de ese momento se produce una explosión en la investigación. En los años 30, con la creación de la Cátedra de la Historia Primitiva del Hombre de la Universidad Central de Madrid, que comienzan a trabajar, incluso constituyendo aquí en Antequera una comisión científica presidida por el catedrático, por el profesor Hugo Obermayer. Los dólmenes de Antequera son un yacimiento inserto en el territorio en el que precisamente esta característica es la que condiciona la forma de presentación al público, en el sentido de que son unos bienes de la prehistoria, pero que sin embargo no se encuentran en un paisaje equivalente al de la prehistoria. Evidentemente porque ha cambiado, porque es un paisaje agrario donde los cultivos se han modificado, pero en definitiva lo que permanece constante es esa intervención del hombre en la naturaleza, de manera que no existen paisajes naturales, todos son paisajes culturales. Por lo tanto, esta idea está presente en la propia presentación del yacimiento, en la que se ha evitado la introducción de elementos accesorios como podrían ser las señalizaciones, las indicaciones, los carteles, las barandillas, en el sentido de que sean los propios dólmenes los que presenten al público, ¿no? Resuelta de la misma técnica que hemos visto en la primera cámara, por aproximación de hiladas de piedra una sobre otra y formando la misma curvatura. Hay que destacar en esta segunda cámara que a unos 20 centímetros del suelo colocaron un gran bloque de piedra que ha sido interpretado por distintas significaciones, una de ellas un posible altar en el cual colocar las ofrendas. Este gran dolmen, este gran tolos, se cubre por un enorme túmulo de 70 metros de diámetro, siendo el de mayor tamaño conocido en la península ibérica. Bienvenido al conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera. Mi nombre es María José y cualquier duda que tengáis a lo largo de la visita podéis preguntarme. Estamos en uno de los conjuntos más importantes de Europa y justamente a nuestra espalda, o a mi espalda mejor dicho, tenemos el Tolo de Romeral, uno de los monumentos de tipo tolos más grandes de la península ibérica y que hoy concretamente vamos a realizar o vamos a llevar a cabo por parte del conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera una celebración especial llamada Celebraciones del Sol con relación al solsticio de invierno. Vamos a ver a lo largo de esta visita cómo los reflejos lumínicos o los efectos lumínicos del exterior entrarían hasta casi la segunda cámara mortuoria en el caso del Romeral. Es lógico mencionar que estas comunidades megalíticas tenían una clara, estarían vinculadas a los ciclos astronómicos, lógicamente, porque marcarían los ritmos de sus vidas.
Ver esta arquitectura como la veían en el Neolítico realmente es algo, yo creo que imposible, porque nosotros no pensamos como pensaban ellos. Nosotros tenemos en nuestra mente miles de imágenes y ellos no tenían tan solo las imágenes de la naturaleza, de ese perfil de la peña o de esas formas que habían en el Torcal. Ha sido un arduo trabajo de meditación, ¿no? O sea, de vaciarme de todas las imágenes que hay preconcebidas y involucrarme en los espacios que eran habitados o eran frecuentados por el Neolítico, ¿no? O sea, quedarte en vacío y dejar que todo fluya alrededor y tratarlo con simplicidad. Pues fíjate, a mí esto es una cosa que me recuerda muchísimo, esa decoración pintada, a las cuevas mediterráneas, las cuevas artificiales, porque además tiene una composición que parece aprovechar los mismos sistemas que conocemos. Aunque verdaderamente yo creo que esto es una pieza recortada que incluye una decoración antigua y que luego ha sido quizás remozada, ¿no? Y desde luego el nivel de conservación es impresionante, ¿eh? Sí. El rojo antiguo... Nosotros con una metodología específica que consiste en trabajos fotográficos muy detallados para obtener imágenes de restos de pintura, luego estos restos de pintura los contrastamos con analíticas, trabajamos con un equipo de físicos de la Universidad de la UNED, que estamos consiguiendo resultados espectaculares. Podemos saber cómo se hicieron los pigmentos, cómo están compuestos, cómo están aplicados y todo el trabajo que está en torno de ellos, es decir, dónde los buscaban, cómo los molturaban, cómo los aplicaban. Antequera no es un dolmen, Antequera no son todos los dólmenes, Antequera es todo un conjunto de manifestaciones humanas muy importantes que incluyen naturalmente las gráficas, es decir, el arte, y que se mueve desde el Neolítico hasta quizás momentos del bronce ya un poquitín avanzados. Todo ello le concede una condición excepcional, absolutamente excepcional, por el tamaño, por la condición de relación con su espacio y además, a pesar de que posee una ciudad en su entorno o en sí misma, resulta que se ha conservado bastante bien en estas condiciones naturales. Y eso, como es lógico, le otorga una serie de valores fundamentales. Para nosotros todo además es un proyecto general. Quiere decirse que no se producen las cosas por casualidad, sino que cada monumento tiene una relación intencional, cada monumento ha sido organizado en su totalidad bajo un punto de vista gráfico y precisamente incluso aquellos elementos que son los que llamamos arte nos conducen muchas veces a saber cuál era la intención del monumento, cuál era la intención del enterramiento, qué elementos eran más destacados y qué es lo que realmente nos querían contar con esta serie de monumentos que son funerarios, pero también son sitios donde la gente se agrega, donde llegan, donde actúan, donde interactúan, porque son sitios de relación interna del propio grupo, etcétera. Es decir, son sitios de reunión y de cohesión del grupo organizados de un modo completamente consciente, con una arquitectura perfectamente elaborada, consciente, y con una decoración elaborada y consciente. Si quisiéramos resumirlo, podríamos decir que son una auténtica exhibición de pasado. Y frente a Viera, el sol comienza a salir.
Es el equinoccio de otoño. Día y noche duran exactamente lo mismo en todos los lugares de la Tierra. Solo ocurre 2 veces al año y el Sol vuelve a entrar en el sepulcro megalítico de Viera, iluminando el final de la cámara.